Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, infinitas gracias te damos por permitir que estemos un domingo más reunidos como hermanos en la fe, con este compañerismo contigo y el compañerismo que tenemos entre nosotros por esta fe en Cristo Jesús que nos has dado. También queremos dar gracias porque has permitido que escuchemos tu palabra en nuestras congregaciones, que hayamos adorado junto con los hermanos en la fe. Pero también queremos confesar nuestro pecado, que esta semana te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras que van en contra de tu voluntad. Y agradecemos, Señor, por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús, en su vida perfecta, en su sufrimiento, su muerte y resurrección. Y pedimos, Señor, que seas tú guiando y fortaleciendo nuestras vidas para que siempre estemos conectados a esta fe. También oramos, Señor, por nuestra hermana Eusebia Ayala, por Cintia Berenice de Macías. Ayúdale, Señor, en sus dolencias físicas. Tú sabes que es lo mejor para ellas. También oramos por nuestra hermana Gladys Marina, acá en Medellín. Oramos por ella para que sea cumpliéndose también en ella tu voluntad. Y presentamos también cada una de nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos siempre unidos a la fe, unidos a la esperanza de la vida eterna. También damos gracias, Señor, por darnos este espacio para estudiar, compartir y alimentar esta vida eterna, la cual estamos ansiosos por estar pronto en el cielo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidas todas las que están acabando de ingresar a la lección. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de nuestro el libro pues de Ruth. Ya es el último capítulo. Son 22 versículos que nos falta por meditar. Y bueno, pues como buenas telenovelas mexicanas y buenas telenovelas colombianas, esta historia va a llegar a un buen fin, al fin pues de un matrimonio, al fin pues de bendición con un hijo y muchas bendiciones que estaban pues o que estamos viendo al estudiar eh, estos 4 capítulos del libro de Ruth. Tal vez el próximo domingo estaremos terminando este estudio para luego ver cómo más podemos seguir sirviendo y cuidando pues la fe de todos nosotros. Entrando en materia, ¿quién desea participar? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién desea participar? ¿Puedo participar yo? Claro que sí, ¿verdad? Ajá. Pues primeramente el Señor, vos, el pariente redentor, los 10 ancianos de la ciudad, Noemí, Ruth la Moabita, el pueblo. También se menciona a Raquel y Lea, quienes edificaron el pueblo de Israel. Pues no sé si tenga que decir también la genealogía de David, pero menciona aquí a Fares, el hijo de Tamar, Obed, el hijo de Ruth, y las mujeres Bien, entonces vamos a poner la genealogía de desde, David. sí, de David. Muy bien. Katia. Sí. Mm, faltan Elimelech, Kelión, Sí. Malón, que están mencionados, los vecinos de Noemí, Naasón, Ya, Fares, sí, ya tenemos a la Salif, genealogía. la Sí. genealogía. Entonces falta Obed, Elimelech, el Obed. hijo de Ruth. Sí, muy Sí. bien. Obed. También. Y sí, Faltan las Isaí, mujeres. Isaí está. Isaí es también de la genealogía, Sí, sí. sí, Isaí está. Las Obed ya mujeres está también. también está.
Muy O de bien. Jacob, también. Sí, Obesa, bien. Gracias, Rosita. Las mujeres, Elimelech, muy bien. ¿Quién nos falta? Están los 10 varones. No los puse. 10 varones. Estamos, cariño. Muy bien. Ruth, Falta, Ruth falta. sí, que León y Marión. Oiga, falta el personaje principal. Y Ruth, muy bien. Si nosotros tuviéramos solamente estos nombres, yo creo que podemos contar toda la historia de estos 4 capítulos del libro de Ruth, porque todos están involucrados en la historia bíblica y no solamente esto, sino que hemos analizado cosas acerca de ellos. Datos curiosos, ¿cierto? Con el pariente redentor. ¿Cuál fue el nombre que el escritor sagrado le dio a ese pariente redentor? Lo pueden ver en el versículo 1. Fulano. Un fulano, sí, fulano. Y bueno, este es un término que usamos y sobre todo para hablar sobre de una persona que no es de mucha importancia. O por lo menos aquí en Colombia sí usamos mucho esa expresión, no sé, en México, en Venezuela, no sé si lo usan con la misma idea, pero es muy interesante cómo este pariente redentor es parte de la historia. Ya sabemos que está en el capítulo 3, capítulo 4, pero termina de una manera no muy, no muy apreciada, ¿cierto? O no muy protagonista con, con darle el nombre de fulano. También estos 10 varones ancianos es muy importante porque eso nos ubica como habían testigos, ¿cierto? Y sobre todo por la situación que se iba a vivir. Más adelante vamos a hablar de esto, cómo se iba a definir pues esta parte legal, porque aquí estamos viendo estos derechos de la propiedad, estamos viendo este caso civil, porque ya podemos ver de que hemos hablado mucho de la vida espiritual, pero ya también la parte civil y estos 10 varones ancianos y sobre todo recuerden que en las puertas o de las ciudades eran donde se hacían los juicios o donde se hacían las ventas, los negocios. Entonces, las personas que estaban allá, pues, servían para muchas cosas. Y por eso podemos ver a vos cómo fue a la entrada de la ciudad para poder esperar a este pariente redentor, este fulano, que no sabemos eh, nada más acerca de él, no sabemos si lo vamos a encontrar en el cielo o no, no sabemos realmente pues mucho de este hombre. Pero bueno, cuando estemos en el cielo vamos a tener un conocimiento perfecto de las cosas de Dios y lo más posible es que sí sepamos el nombre de este personaje. También, muy importante, cuando están hablando del matrimonio de, de Boaz y de Ruth, cómo, cómo los bendicen con Raquel y Lea. Recuerden que, bueno, las esposas del patriarca, de ahí viene pues la descendencia. O sea, que es una bendición, no solamente para el matrimonio, sino que también tuvieran descendencia. También tenemos, buenas noches Silvia, bienvenida. También tenemos toda esta genealogía que es muy importante. Más adelante vamos a hablar más de ellos, de Obed, de Isaí, de Fares, de Esrod, de Ram, de Aminadab, y porque ellos también aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces,
cuando nosotros vemos esta genealogía en el Antiguo Testamento y la vemos también en el Nuevo Testamento, pues, ¿qué nos enseña esto? Lo primero, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ustedes saben que hay un problema hoy en día, por lo menos yo me he dado cuenta que hay denominaciones que no usan el Antiguo Testamento porque aparentemente ya pasó o no se necesita, pero realmente es importante conocer bien el Antiguo Testamento para ver también todos los apoyos que hay en el Nuevo Testamento. Y casi siempre cuando estamos hablando de las doctrinas, porque aquí estamos en una doctrina muy fundamental, es la doctrina fundamental que estamos viendo con esa genealogía, es de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Eh, y sobre todo hablando de esa promesa del Salvador. También es muy interesante cómo se recarga mucho que vos es pariente de, de, de Elimelech, ¿cierto? Y esas conexiones son muy importantes porque pues tenía más este fulano, más responsabilidad, no solamente civil, sino también en amor cristiano, de hacer la redención, pero bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esto. Entonces aquí todos estos personajes bíblicos son muy importantes porque podremos pensar en un resumen del libro de Ruth. Si ustedes quieren memorizar un resumen, pues bueno, memorizar estos nombres, porque aquí podríamos hablar de los 4 capítulos. Ahora vamos a hablar de los objetos de esta historia. ¿Quién desea participar? Blanca. Sí, pastor, sería la sandalia o zapato, la tierra, que es la herencia, ¿verdad? De Elimelech, la puerta de la ciudad, silla o una banca donde se sienta, vos que le dice ven fulano, el regazo de Noemí, hablamos de pues dinero, de una paga, ¿verdad? Que es dinero, casa, bueno, hasta ahí tengo yo, es un Muy bien. hogar. Bien, ¿alguien más? Katia. Sí, el documento de redención o contrato. Sí, muy bien. Bien. ¿Alguien más? Ujú. Mari. Sí, pastor, yo también tengo aquí, bueno, creo que la hermana Blanca ya dijo la mano y tengo el amor que habla de Ruth hacia Noemí, en lo espiritual que habla donde dice, las vecinas dicen que ella la ama y eso es lo que agregaría yo. Gracias. Sí, muy bien. El amor, muy bien. Excelente. Bueno, y tenemos pues que con la tierra podemos ver esa heredad, ¿cierto? La heredad, porque mire que Noemí tenía una tierra, como lo vimos en clases pasadas, y esa tierra pues en ese año no dio muy buena cosecha. El zapato, pues ya vemos ese simbolismo, ¿cierto? Ese simbolismo que es interesante verlo en el Antiguo Testamento y vamos a ver lo que realmente pues nos enseña esa actitud de querer mostrar el zapato, entregarlo como si fuera ya cerrado el negocio, ¿cierto? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 7 al 10. Deuteronomio capítulo 25, aunque no tiene que ver mucho con esto, pero sí nos ubica en, en ese contexto de cómo usaban elementos, ¿cierto? Como en este caso los zapatos o por qué lo usaban. ¿Quién tiene Deuteronomio 25, del 7 al 10 para leer, para leerlo?
Rosita, sí, Rosita, la escuchamos. Sí, señor. Deuteronomio 25, del 1 al 10, ¿cierto? Sí, Bueno. Bueno, todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merece su delito. sí, vamos a checar si estamos en la lectura. ¿Es? Deuteronomio 25, Sí, sí, del espérate 7 a al ver. 10. Ah, del 7, perdón, Sí, del 7 perdón, al 10. perdón. Espérate que entonces puse mal. Sí, Del 7 al 10, perdón. dale, tranquilo. O si no, le tiramos el zapato. Listo. Sí, lo puse del 7 al 10, sí, señor. Ya. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Sí. Valero. Y también, ¿qué más iba a hacer ella? Oh, no, espérate, Deuteronomio del 7 al 10. Sí, No sé qué me verso está 8. pasando hoy aquí. El 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, es que no sé por qué no me está saliendo completo. Tengo aquí como un problema con el Sí. ¿Quiere que le ayude? Valero. ¿Quiere que le ayuden, Rosita? Sí, por favor, Y creo que Bernabé va a qué ayudarla. pena. Ajá. Si Sí, tal ya te hombre escucho. no quiere, perdón, si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos de la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste, es decir, no quiero casarme con ella. La cuñada se acercará, acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Esta es palabra de Dios. Y La bien, casa del gracias, Bernabé. descalzo. Entonces aquí estamos en el contexto hablando de la ley del levirato y ya estamos viendo que hay una fuerte amonestación en contra del hermano que se niega en casarse con la viuda del fallecido del hermano. Entonces, ¿qué vemos en común? Para que podamos notar, pues vemos en común los testigos o los ancianos, vemos en común el significado de quitarse el zapato, y eso es muy importante, porque nosotros necesitamos identificar todos estos detalles que pasan en la historia bíblica para poder entenderlo más. Recuerden cuando Abraham le dijo a su criado que fuera a buscar esposa para Isaac. Y la promesa que hizo este hombre era meter la mano debajo del muslo, pero literalmente lo que hizo el hombre fue tocar los testículos de Abraham. ¿Y por qué tocaba los testículos de Abraham? Porque estaba haciendo la promesa sobre su descendencia. Entonces, en las épocas bíblicas hay muchos ejemplos de cómo se hacían
los compromisos o cómo se quedaban en los tratos. Y aquí estamos viendo cómo la mujer, y esto es muy importante, estos versículos también, para aquellos que no entienden que Dios aprecia a la mujer. Y a propósito, hoy es el Día de la Mujer, un feliz Día de la Mujer para cada una de ustedes. Y como muchos critican eso del tema de Dios, el machismo y todo esto, pero aquí que estamos viendo que hay derechos también para las mujeres y sobre todo de cuando el esposo no quiere tomar o el hermano no quiere tomar a la viuda. Entonces, cuando estamos viendo esas aplicaciones de la ley de liberato, pues hay que considerar muchas cosas que estamos viendo acá, cosas que vos sabía y que vos de verdad pues usó para ese momento y poder llevar a este hombre al compromiso que querían llevar. También ya sabemos la puerta de la ciudad, porque ya lo mencionamos en la parte anterior, lugar importante para hacer los negocios. También pues esto era algo muy serio porque era por escrito, lo de la redención. No estamos hablando aquí de algo como hoy en día que no prestamos atención a las promesas que se hacen, porque hoy en día aún con documentos podemos ver cómo podemos fallar, podemos dejar eso a un lado. El amor, pues, es muy hermoso la manera en la cual hablan de decirle a, a, a nuestra hermana del amor que tenía Ruth hacia ella, ¿cierto? Y sobre todo ver que era mucho más el amor que tener 7 hijos, como estaban diciendo realmente estas mujeres a, a, a la suegra de Ruth. Entonces, es una bendición poder ver todo lo que vemos en toda esta historia bíblica. Muy bien, esto nos ayuda a entender un poco más lo que estaba sucediendo y bueno, es muy gráfico cuando estamos estudiando el capítulo 4 y pues y todo Ruth es muy gráfico, podemos imaginarnos muy bien todo cómo vos va y se sienta en esa silla a esperar que llegara a pasar a este fulano y aprovechando que estaban los vecinos allá, entonces podemos encontrar eh, esa estrategia que tenía vos. Muy bien, entonces, ¿dónde ocurrió la historia? En Belén de Judá. Muy bien, entonces en Belén, claro que sí, en Belén, bien, y tenemos un lugar específico, En las puertas de la ciudad, la donde puerta. vos pues formaliza el matrimonio con Ruth ante los ancianos. Sí, así es. Y bueno, en la genealogía vamos a hablar un poco más de Belén, porque realmente cuando estamos hablando de la descendencia, ¿cierto? De, de Cristo y todos estos personajes, nos damos cuenta de que Isaí era un hombre muy importante en Belén, como pues ya sabemos que Boz era de Belén y también vemos este personaje Salma, que es uno de los personajes que es hijo de, de Nazón, creo que es. Eh, pues sí, es hijo de Salmón. El Salma fue el fundador de Belén y encontramos de que este Salmón, ¿cierto? Eh, es muy importante porque su familia fue la que fundó Belén. Entonces vemos que Dios es muy consecuente a todas las historias o a todas sus promesas que él mismo da.
y cómo podemos ver esta ciudad, casa de pan, de tanta historia bíblica que nos anima en todo esto. Muy bien, continuamos. ¿Cuándo ocurrió la historia? En el capítulo 1 de Ruth, pues leímos que era en el tiempo de los jueces. Sí, tiempo de los jueces. Bien, bien. ¿Alguien más? Blanca. Sí podemos mencionar que ya es donde se marca el cierre de la historia con la redención, el matrimonio y la genealogía que conecta a Ruth con el futuro rey David. Sí, bien. Entonces, conexiones de genealogía. Y uniendo los 4 capítulos, podemos ver que esos acontecimientos realmente ocurrieron en las 7 semanas de la primavera en que se cosecha la cebada y el trigo. ¿Se acuerdan? Hablamos mucho en los capítulos anteriores cuando estaban en la cosecha y entonces 7 semanas y más el versículo 13 que nos menciona que Boaz y Ruth tuvieron un hijo. Entonces asumimos que más o menos ocurrió toda esa historia en un año, ¿cierto? En un año. Y recordando, pues, después que Noemí y Ruth llegaron de esas tierras de los moabitas, porque recuerden que allá fue donde se conocieron, donde sucedió todo eso, y vemos que transcurrió en un año toda esa historia, y es algo muy hermoso ver la providencia de Dios, como es importante nosotros notar que cuando hay tribulaciones, cuando tenemos problemas, la Biblia dice que siempre es por poco tiempo. Nunca se habla de las tribulaciones eternas para los creyentes. El incrédulo, lamentablemente, sí vive tribulaciones en este mundo y por su incredulidad, pues eternamente va a sufrir todo eso, pero nosotros no. Y por eso en oportunidades los números en la Biblia juegan un papel importante, como el número 10 que significa lo completo, y también los múltiplos de 10 porque el pueblo de Israel estuvo 40 años, o cuando hablan de 40 días, ¿verdad? Está hablando de tiempo completo, de que no es eterno, de que todo termina. Inclusive en Apocalipsis se usa 10 días, hablando de que la persecución llega a un final, ¿cierto? Pedro dice que toda esta tribulación, y lo dice en el capítulo 1 de su primera carta, es por un poco de tiempo. Entonces, podemos ver aquí cómo toda esta situación, pues en verdad no fue de muchos años, no fue una situación de largo tiempo, fue algo que Dios atendió. Y cuando nosotros vemos esto en nuestras vidas, damos gracias a Dios de que no solamente trata nuestra vida espiritual de manera inmediata, sino que también las cosas materiales siempre nos ayuda. Eh, Cumplir siempre las promesas. No conoce un justo que nunca tenga pan o mendigue pan, o que nuestra alacena esté vacía. Siempre hemos tenido comida. A veces hemos tenido más que otras veces, pero siempre Dios ha dado esa provisión que necesitamos, que es tan importante para nosotros. Entonces, toda esta historia pasó más o menos en un año. Ahora, ¿cuál es el problema? Problema es pues como legal y familiar, porque aunque vos quiere casarse con Ruth, pues existe un pariente más cercano que tiene
pues el derecho y como la prioridad sobre esas tierras de Elimelec y la mano de Ruth. Bien. Katia. Sí, sí, el problema es quién de los dos iba a redimir, el señor fulano o vos. Blanca. Sí, la necesidad de encontrar el pariente redentor legal que comprara las tierras de Elimelech, esposo de Noemí, y se casara con Ruth, la viuda moabita, para su protección y perpetuar el nombre del difunto. Bien. Y es muy interesante lo que nos presenta esta situación, porque ¿cuál es la actitud que vemos de ese pariente redentor? ¿Ustedes qué opinan de la actitud del pariente redentor? Katia. Bueno, al principio dijo sí, yo redimiré cuando hablaron de las tierras, pero cuando habló de Ruth, vos, parece que le conocía bien a él y sabía que iba a decir que no. Justo cuando habló de Ruth, dijo, no, entonces tú redime. Creo que al decir Ruth la Moabita, él se desanimó, pero hasta cierto punto parece porque que tenía temor de las leyes, pero como era ella ya creyente, tal vez él no lo sabía, ¿no? Entonces, inmediatamente se mencionó a Ruth Boss y él le dijo, no, tú redime. Entonces aquí podemos ver algo que hemos hablado en todo este estudio de la acepción de personas, ¿cierto? Porque también podemos ver, aunque el texto no lo dice, pero él ¿por qué no había querido comprar esa tierra antes? ¿Por qué no había querido ayudar antes, ¿cierto? O sea, él como que tenía la intención, pero él no quería. Y porque cuando estamos viendo todo esto, de que al principio dijo que sí, pero luego cuando sabía que la idea era que se casara con Ruth o redimiera a Ruth y no quiso, pues él no vio eso conveniente, como lo dice el versículo 6, ¿cierto? Entonces, dice, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir, ¿cierto? Porque no sea que dañe mi heredad, dice en el versículo 6. Entonces, por eso yo hablo de la avaricia. No quiso mostrar el amor que hemos estado viendo de vos, de un hombre pues tan íntegro como vos, que hemos visto en toda esta historia. Entonces, ese es un problema muy serio. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar cuando estemos hablando de cuál pecado nos lleva a confesar? Que muchas veces sabemos que hay personas que tienen problemas o hermanos en la fe que tienen problemas y que nosotros podemos tener parte de la solución o ayudar a solucionar el problema y no queremos solucionarlo. Y eso es un problema que se ve mucho en la Biblia con la relación de los ricos y los pobres, como Santiago critica mucho eso, que le daban los mejores lugares a los ricos y a los pobres los dejaban atrás y no los atendían como había que atenderlo. Entonces, podemos ver que eso lo vivimos hoy en día también en nuestra vida de fe. ¿Cuántas veces, sabiendo que nosotros podemos solucionar algo, o muchas veces decimos, no me molesta que esté pasando eso para que aprenda, como si nosotros fuéramos unos justicieros, y tal vez Dios esperando que nosotros mostremos amor, misericordia hacia esa persona? Entonces, es muy interesante que podamos ver esto, esta actitud de este fulano, de este pariente redentor.
¿Alguien más desea participar? Muy bien, ¿se soluciona el problema, Blanca? Sí, pastor, el pariente más cercano pues renuncia a su derecho y se dio la sandalia a vos como señal de que vos asumías la responsabilidad de redimir tanto la tierra como a Ruth. Entonces vos se casa con Ruth asegurando la propiedad, la protección de Noemí, de Ruth y perpetuando la descendencia familiar. Muy bien, ¿cierto? Y mire la bendición. Ligerito, ligerito engendraron, ¿cierto? Eso fue en el mismo año que se casaron. Fue una bendición para Dios cuidar la heredad. Sí, sí. Rosita, Sí, pues ahí yo creo que pues la historia pasa pues de una escasez que vivía Ruth con su suegra a una restauración plena, que sí, finaliza pues con el matrimonio y el nacimiento de Obed, que es el hijo de Ruth y de Boz, y la genealogía pues del rey David. bien, que la genealogía de Jesús, ¿cierto? De Jesús. Vamos a apuntar de una vez a él, a Jesús. Se soluciona un problema mucho más grande, el problema del Así pecado. es, así ¿Cierto? es. El problema del pecado, el problema de... Sí, porque no solo se resuelve la crisis de vacío de Noemí convirtiéndolo en una mujer restaurada mediante la redención de la familia, sino también pues la promesa de la redención de todos nosotros los creyentes Sí, muy para bien. más adelante en la historia. Y el versículo 15 también es lo que habíamos hablado, como le dicen a Noemí que Ruth tiene más valor que tener 7 hijos. Y eso otra vez nos lleva a recordar lo importante de la hermandad, ¿cierto? Eh, pues nosotros amamos nuestras familias de sangre, compartimos con nuestra familia de sangre, pero cuando nos ponemos a analizar, pues a veces compartimos mucho más tiempo o buscamos más ayuda con los hermanos en la fe, con la familia espiritual, que con la familia de sangre. ¿Y todo por qué? Por la fe. Pero también damos gracias a Dios de que todos nosotros, nuestra familia de sangre, también es hermana en la fe. Y cuando pasa eso, podemos compartir mucho también con ellos. Y eso en verdad nos anima mucho a todos nosotros. Y es algo pues muy, muy importante. Entonces, realmente podemos ver esto, ¿cierto? Eh, Está calentando mi teléfono. Ah, sí, hay alguien que va a salir como de la clase, tiene problemas. Entonces, realmente podemos ver todo el amor de Dios en esta historia, ¿cierto? En cómo Dios nos bendice y podemos ver la bendición para todo el mundo. ¿Alguien más puede participar? Es mi Sí, teléfono. sí, dale. Es mi teléfono, doctora, que no sé qué está pasando, que me saca la aplicación. La semana pasada también me pasó y me sacó, pero ahorita voy a insistir hasta que se termine la clase, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ok. Alegra, Fernando, sí, tenía esos problemas. Muy bien, entonces ya pudimos ver toda esa parte de considerar y dentro de 8 días vamos a ver la parte de consolidar, ¿cierto? Ya para poder dar fin a la historia, ya vamos a aplicarlo a nuestra vida, vamos a poder ver más acerca del amor de Dios en nuestra vida con el perdón de los pecados y también hablar más acerca de nuestro pecado y la aplicación de toda esa historia para nuestras vidas. Vamos a terminar con oración. Estimado Dios de gran misericordia, te damos gracias porque esta figura de la redención que vemos acá, sencillamente también la vemos en nuestras vidas, porque tú nos has comprado de nuevo de la esclavitud del pecado, del diablo,
Tú nos has dado la verdadera esperanza de la vida eterna y has permitido, Señor, que podamos vivir en esta fe. Te pedimos, Señor, que podamos mostrar amor al prójimo y sobre todo prefiriendo a los hermanos en la fe, porque tú mandas eso de que nos cuidemos, nos ayudemos unos a otros y que podamos cada día estar fortalecidos juntos en este calor del Evangelio. También queremos poner en tus manos esta semana que vamos a empezar, que seas tú bendiciendo nuestra vida, seas tú bendiciendo nuestras familias, seas tú bendiciendo nuestras iglesias. Oramos por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por todos los que están ayudando en la iglesia con muchas actividades que se pueden hacer. Bendice los dones de cada uno de nosotros. También damos gracias por este lugar para poder estudiar tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Gracias por estudiar conmigo. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Henry. Gracias, hermanas. Gracias, Feliz Henry. semana. Gracias, buenas noches a Que todos. Dios les bendiga. Buenas Bendiciones para noches. todos. Chao. Gracias, pastor, por la felicitación. Sí, no soy muy bueno Gracias, para eso. bendiciones. Feliz Día de la Madre. Chao. Chao, querida bendiciones. Marley. Chao, querida Katia. Chao, chao. Chao, Ustedes Rosy. también. Chao, Marlene. Bendecidos. Chao, que Dios les bendiga. Amén. Igualmente. Pastor, bendiciones para Bendecida todos. noche para todos, hermanos. Bendecida noche, pastor. Muchas gracias. 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 Bye. Bye.